Bueno, empecemos entonces este, este capítulo, este espacio, y empecemos hablando de aquello de la inclusión social que habíamos dejado un poco en la última parte del relato anterior. Voy a tomar la experiencia de donde sale la teoría comunitaria. La experiencia donde sale la teoría comunitaria es fundamentalmente una experiencia en dispositivos de inclusión social. Estos dispositivos de inclusión social fueron creados fundamentalmente para que podamos realizar una práctica un poco heterogénea respecto a los modos tradicionales de funcionar que los servicios de salud mental tenían dentro de los hospitales generales. Los hospitales generales tienen funcionamientos, tienen costumbres, tienen modos que muchas veces molestan o impiden ciertas acciones que tiendan a este fin que es la inclusión social. Encontramos con algunos fenómenos interesantes. Lo que primero que descubrimos, vimos y reflexionamos, analizamos con la gente que trabajaba dentro de esta tendencia es que el contexto sociocultural no es neutro. El contexto sociocultural en muchos casos pasaba a ser resistente. Con lo cual, el trabajo que se hacía sobre este sujeto que puede ser incluso una agrupación, ¿no? Como sujeto de trabajo, que uno toma como sujeto para ayudar, no concluye cuando de alguna manera se produce una serie de reparaciones vinculares, sino que requiere la intervención directa sobre un contexto que de otra manera se resiste a esa inclusión que uno busca como fin en las prácticas de salud mental. Y ahí empezamos a trabajar sobre el tema contexto, ¿no? El tema de hoy tendría que ser el yo en cuanto al yo grupal. Recordemos que habíamos dicho que para nuestra teoría comunitaria el yo antes que individuo es grupo. Ahora, este yo grupal, ¿qué es? Primero es una entidad. Es una entidad grupal. Somos una entidad grupal. Ahora, estamos ligados por la tendencia social primaria de la que habíamos hablado. Ahora, el yo, a este nivel de lo grupal, se presenta como todo. El yo grupal, en su forma más pura, es un yo todo. Uno puede decir, bueno, pero eso es algo muy teórico, no tiene expresión en la práctica. Sí la tiene. Ya lo vamos a ir viendo a la medida que veamos el accionar de algunas agrupaciones y en sus aspectos más grupales veremos cómo esas agrupaciones funcionan como si fueran completas, como si la agrupación fuera el todo. Agrupaciones juveniles, momentos de encuentro en donde parecía que el tiempo y el espacio se reduce a lo que es esa agrupación. Y eso que nos lleva a lo que habíamos hablado al principio, a que el yo también a este nivel tiene una directa relación, está totalmente vinculado a él con aquello que llamamos contexto. Si el yo es todo, el yo no puede observar lo ajeno como cosa del contexto. Por lo tanto, en un primer nivel, en un nivel inicial, el yo, obviamente, habría que entenderlo como yo, todo, contexto. Yo, grupo, contexto.
Eh, Esto del yo grupo contexto, que el contexto pasa a ser el yo es todo, tiene de alguna manera una repercusión directa en algo muy importante, que nosotros también al yo lo tenemos que seguir analizando desde esta perspectiva, que es los registros que produce. El yo tiene como, de alguna manera, como capacidad de hacer un registro de lo existente. El yo registra lo existente. Nosotros decimos en la teoría comunitaria que los registros son de tres tipos. Hay un registro grupal, el registro institucional y el registro comunitario. Y son totalmente diferentes estos tres registros. Uno es el yo grupal, un registro de sentires de totalidad. Luego veremos, cuando tratemos el tema, cómo el yo a nivel institucional hace un registro, pero ya consciente y de alguna manera representacional. Y luego veremos un tercer registro, que es el registro comunitario, que es el registro que nosotros más tenemos presente, que es el registro figurativo, en donde todo lo que está registrado se incluye y se integra a un modo de vivir, a una vida, a una historia, a un sentir subjetivo, que sería el registro comunitario. Ahora, este primer registro es paradojal, porque si el yo es todo y el yo, grupo contexto, ocupa todo el espacio, el espacio, ese primero en donde nosotros nos desarrollamos como seres humanos, de manera psíquica y mental, ¿no? Obviamente, ¿cómo podemos tomar distancia para apreciar algo si es todo? Bueno, de hecho el registro grupal es un registro que no es representacional. No hay conciencia de representación y no hay idea de particularidad. Ese primer registro es un registro de sentires, ni siquiera llamo emocional, sino hablo de un sentir. ¿Y qué sentir puede haber en ese yo, grupo, contexto, que se siente todo, completo, que ocupa todo el espacio en donde está ubicado? Bueno, lo que siente es completud, ese sentimiento de completud que es todo. Hay un presentimiento de incompletud, que es el suceso, la experiencia de esos presentimientos que lo van a llevar a salir de ese sistema cerrado, que si ahí quedara, obviamente tiene muy pocas probabilidades de evolucionar como sujeto, como persona, en la vida. El yo no puede quedarse en el yo cerrado, yo todo, yo único, yo contexto, yo todo. Ese sentimiento, ese sentir de completud, ese sentir la completud, uno dice, pero ¿y hay algún sentir semejante a eso? Bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, como eco de ese sentir primero, estaría ese sentimiento maníaco de sentir, de sentires emocionales, que muchos han dicho la inflación yoica. Sí, es una inflación yoica, el yo se infla de tal manera que parece ocuparlo todo. Claro, es una experiencia psicótica, y además es una experiencia figurativa, porque la puede referir, incluso puede referir sucesos. Pero habría sentires, emociones que nos dan eso. Pero hay otra cosa que también nosotros nos puede dar una idea de que este sentir, el registro del yo grupal, del yo todo, estaría presente. Y es cómo nos afectan las emociones sobre lo particular ya, ¿no? Las emociones particulares, cuando observamos la realidad en que estamos ubicados, en lo existente. Cuando uno está triste dice, el mundo parece triste. Cuando uno está alegre parecía que el mundo estuviera alegre. Es algo así como que
el sentir refiere a una presencia total, a una presencia que totaliza. Estos son, de alguna manera, indicios de que habría un registro de un sentir de completud y un presentimiento de incompletud que anida en aquel estadio del desarrollo humano que sería cuando uno es yo todo contexto. Esto de presentimiento de incompletud ya tiene que ver con pérdida, porque el yo, cuando algo le falta, imagínense a lo completo que le falte algo, a una obra de arte que le falte un pedazo. Es un sentimiento desgarrador, y podría ser el sentimiento melancólico, ¿no? El sentimiento melancólico de pérdida irreparable y que afecta directamente al yo. Por eso son indicios que nos señalan una primera organización de la entidad que somos, como yo, que sería el yo tal cual está dado en el espacio grupal. Cuando yo dije recién en nuestra evolución, no quiere decir que cuando uno sale de este estadio, de este lugar de yo todo, cuando uno trasciende a otro espacio donde en particular puede ser registrado, se termina la experiencia yoica de totalidad. No. Nosotros generalmente los registros de realidad, los registros de lo existente, no de realidad, los registros de lo existente, los seguimos manteniendo y produciendo en los tres niveles, en el nivel grupal, el institucional y el comunitario. Por eso cuando trascendamos la experiencia grupal y podamos registrar lo particular, no por eso vamos a perder el sentir el sentir de la totalidad. Esta totalidad, este sentirse en la totalidad, este sentir la completud, es un sentir es un sentir de que lo que es. A ver si lo decimos de otra manera. Nosotros nos parece obvio, la realidad nos parece real. La realidad nos parece real. ¿Por qué nos parece real la realidad? Porque evidentemente la realidad es una construcción representativa de aquello existente y sentido como existente. Cuando lo real coincide con el yo, obviamente yo existo, por lo tanto yo soy y de eso yo no dudo. El famoso Descartes, ya lo planteó. No puedo tener duda de cualquier cosa, menos de que yo estoy pensando y yo estoy siendo. Por lo tanto, eso es lo que da a la realidad categoría de cosa real. Entonces, ¿qué sería también el espacio de lo grupal? El espacio de lo grupal es el lugar donde lo existente se presenta al yo y esa presencia pasa a ser lo existente. Nada que no esté presente, que no se presente al yo, puede llegar a ser considerado existente. El espacio grupal entonces el lugar donde se presenta lo real. Lo real que por otro lado es incognoscible, porque recordemos, el yo no puede tomar ninguna distancia para poder observar aquello que se le presenta. Nosotros más adelante vamos a decir que bueno, que son objetales, las experiencias se inscriben en el yo como objetales, pero ese objetal como parte no puede diferenciarse del todo. Es un lugar muy paradojal. De todas maneras, nosotros los psicólogos no nos sorprendemos, porque ya conocemos, por ejemplo, el proceso primario, que era totalmente paradojal también, en donde el todo y las partes coinciden, donde los tiempos existen como sucesión, pero en un solo momento lo registra todo. Bueno, exactamente esa lógica de funcionamiento en el espacio grupal es la lógica de lo que nosotros llamamos la lógica de este espacio. Entonces tenemos que el yo grupal
existe como entidad ligada por esa tendencia social primaria. Se registra, porque obviamente hay un registro, como un sentir que de alguna manera requerirá de futuras producciones mentales para poder ser captado o entendido o interpretado como fenómeno del espacio grupal. Esas inferencias, esas interpretaciones que nosotros vamos a hacer en un suceso son los que recién hablamos de los sentimientos. Los sentimientos nos traen como eco de una totalidad. Y esa totalidad nosotros la referimos a esos sentires primarios de completud o de incompletud. Y por otro lado, entendimos también al lo grupal como un lugar. ¿Y cuál sería entonces ese lugar? Ese lugar, obviamente, entonces es el lugar donde se presenta lo real. Lo real, diferenciémoslo de realidad también, porque en realidad ya veremos que es una construcción que se da en otro espacio. La realidad es particularizada, en el yo grupal no existe nada que se diferencie de él. Por lo tanto, todo lo que se presenta al yo como real pasa a ser considerado existente. Bueno, ya tenemos una punta que coincide con muchas postulados psicoanalíticos, cuando habla de forclusión, renegación y demás. Entonces, elementos, experiencias que de alguna manera no son registradas por dolorosas, porque el yo las rechaza, dejan en ese yo, que también es contexto, obviamente deja un vacío. Y ese vacío es un daño que se produce en ese yo básico y primario, y afecta justamente a aquello que llamamos realidad. Ya veremos más adelante cómo este mecanismo de pérdida de los enlaces entre la representación y los objetales, acuérdense, las presentaciones al yo como realidad, como lo real, es lo que va a producir después, dentro de nuestras explicativas, el fenómeno psicótico. Que lo diferenciamos totalmente del fenómeno neurótico, que ya veremos también son rupturas de ligaciones, pero ya son ligaciones en otro plano que producen en lo particular el significado de las cosas. Tal es así que la neurosis, la histeria en especial, la bella indiferencia, todo eso que se habló, simplemente son rupturas de ligaciones con las cuales se pierde el significado, no se atrae la atención, no se atrae la conciencia, y una, aunque estén presentes, no estén sacadas del yo, pasan a ser elementos patológicos. Se rompió los enlaces que dan significación. Bueno, dejemos acá por ahora y sigamos.